Uno. Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Mira, Buenos ¿te días. podrías presentar un poquito para que la gente te conozca? Sí, bueno, yo soy Cristina Muñoz, soy psicóloga y ya sexóloga también. Y bueno, llevo dedicándome a esto de la psicología y del acompañamiento de personas, Ujú. pues desde hace, no sé si ya son 13, 14 años y un poquito por mi cuenta desde hace más o menos una década. Y además, bueno, la mirada que tengo dentro de la psicología pues se complementa un poco con la sistémica, me gusta mucho el trabajo corporal, todo lo que Ujú. tiene que ver con el enfoque de lo neurofisiológico, me parece muy interesante para llegar a resolver cosillas donde la palabra no llega. Y bueno, además de esto, pues sí que te puedo contar que he estado de cooperante en Guatemala, he tenido Ay, qué bien. experiencia viendo poblaciones de riesgo, he estado trabajando en colectivos muy desfavorecidos y bueno, Ujú. esto me da una mirada de la psicología, a mí me gusta decir que muy romántica, Qué porque bien. la conozco desde varios ángulos y bueno, también me especialicé en salud y también me especialicé en educación. Entonces, bueno, digamos que la psicología para mí no es un trabajo, es un estilo de vida y es un poco lo que intento transmitir, que no sé si llega Sí, sí, a sí. través de redes o de medios, cuando me dan oportunidades como la que me estás dando tú hoy, de contar un poquito lo que hago. Perfecto. No, a mí personalmente la verdad que llevo siguiendo, pues mira, un poco por casualidad, porque eso que empiezas a seguir un poquito cuando abres el canal y llegar a tu cuenta y la verdad que me parece muy interesante lo que dices, lo que aportas y con la firmeza que lo dices también, que es muy importante, ¿no? Porque a veces, bueno, pues esa inseguridad, pero tú lo dices muy fuerte y entonces como que llega mucho el mensaje y eso es importante. Te quería decir, ostras, porque has hablado de que has hecho muchas cosas, ¿no? Sí. Y claro, ¿tú crees que, y esta pregunta no se lo he hecho a ninguna persona, a ninguna psicóloga, psicólogo que haya hecho entrevistas, ¿no? Entonces, ¿tú crees que el hecho de dedicarse a la psicología viene también con la persona? Quiero decir, ¿es algo que, bueno, con una personalidad en concreto o crees que todo el mundo puede llegar a ser psicólogo o psicóloga? A mí me gusta mucho una visión que tenía uno de mis terapeutas, en este sentido, porque yo he hecho muchos procesos personales, he Ujú, tenido ya varios psicólogos y psicólogas, ujú, y además de cortes distintos para conocer un poco esto desde diferentes miradas. Y este hombre, Paco Toscano, que es un psicólogo sistémico que trabaja en Cádiz, decía que el psicólogo o la psicóloga es el terapeuta fracasado de su propia familia y el paciente también. Y entonces él planteaba que el paciente y el terapeuta encajan porque son dos fracasados dentro de la misma misión, que es como que él planteaba que somos los que nos hacemos la pregunta. No tienes por qué haber vivido una familia desestructurada, de hecho ni siquiera es mi caso, ¿no? Pero sí es como el terapeuta que lo lleva como dentro, el que yo digo que tiene el veneno por las venas, el terapeuta o la terapeuta, es alguien que se ha hecho una pregunta en un momento concreto y ha entendido que el sistema en el que estaba se le había desajustado por lo que sea. Claro. Y sí que pienso que hay o sea, la carrera la puede tener cualquier persona, obviamente, Ujú. pero sí que pienso que hay una conexión emocional interna, una necesidad emocional interna para que tú esto lo vivas como, bueno, pues como esto, como lo que te digo, el veneno, Sí. ¿no? Como con esa chispa que algunas personas sí que Claro. tenemos a la hora de relacionarnos con esto. O sea, que sí que se podría decir que desde mi punto de vista hay perfiles que conectamos más con la profesión y otros que menos. Claro, yo hablando con diferentes también psicólogas, me decían esto, que ellas también, claro, es que a veces se ve como la profesión, ¿no? Como que ya tienes las herramientas y no te puede pasar nada, ¿no? A nivel emocional ni en tu vida personal, ¿no? Porque como ya sabes un poco de todo esto, pues claro, esto a ti no te afecta. Y hablando con diferentes, y ahora me estás tú diciendo también que tienes una psicóloga y psicólogos, has tenido diferentes, como que también, ¿no? Al final, esto hay que dejarlo claro, que también sois personas, ¿no? Que también tenéis vuestros procesos, vuestras cosas detrás. Claro, a ver, es que yo soy de las que piensa, y como has dicho tú antes al principio, soy como muy contundente con algunos planteamientos, yo soy de la que piensa que los que queremos hacerlo bien tenemos que habernos mirado. Quiero decir, tenemos que Sí, haber sí, hecho un sí. proceso de conocimiento, de construcción incluso, aunque esta palabra sea un poquillo amor-odio para mí, pero bueno, sí un proceso de descubrimiento y de darte cuenta de cómo es tu estar.
en la vida, porque si tú no descubres cuál es tu estar en la vida y tú no eres consciente verdaderamente y te limpias y tienes esa presencia que hay que tener para acompañar los procesos, si tú esto no lo haces, a veces corres el riesgo de estar proyectando, de claro. que se activen cosas en ti que tú ni siquiera sabes que están, porque a veces el inconsciente lo tenemos todo. Ya. Entonces, bueno, ese proceso de limpieza y de autoaprendizaje es muy importante. Y luego, a lo largo de la vida, como tú bien dices, nos van ocurriendo muchísimas situaciones. Y a mí es que me parece que la psicoterapia es como un complemento de vida, es como una forma de darnos salud. Ujú, Entonces, si claro. un psicoterapeuta necesita o una psicoterapeuta está en contacto todo el tiempo con el dolor humano, con las dificultades, con la ansiedad, con todas estas emociones, necesita tener un soporte emocional importante y un sitio donde colocar bien sus cosas, una persona de confianza y luego hay algunos y algunas, como en mi caso también, que nos supervisamos, que elegimos a compañeros o compañeras de profesión para, bueno, determinados casos que sabes que te pueden Sí, mover cosas, pues poder colocarlas. O sea que sí, que es algo que nosotros mismos tenemos que hacer, nosotros y nosotras mismas tenemos que hacer por nosotros y por la gente a la que atendemos. claro, ¿no? O sea, tú predicas con la frase esta de estar bien uno mismo para también proyectarlo hacia los demás, claro. Claro, es que ten en cuenta que nosotros, o por lo menos como lo veo yo, Ujú, nosotros en realidad, a mí la psicoterapia directiva no me gusta. De hecho, mis pacientes siempre me dicen que vienen preguntándome qué hacer y yo siempre les respondo que qué quieren hacer ellos, claro, que es que esto es algo como muy de espejo. Claro, si tú no tienes, tu misión es hacer como de canalizador. claro. Tú tienes que hacer como la energía te llega, tú la tienes que transformar y devolverla. Ujú, Si tú estás sucio, ¿no? Otra metáfora que me daba una compañera también hace algunos años, Ana Hernández, decía que el psicoterapeuta es un espejo y la persona cuando se mira se tiene que limpiar manchas propias, no del espejo que esté sucio. ya, Claro, si tú tienes una mancha tuya y tú, pues, claro. imagínate que, bueno, pues estás trabajando un duelo y te conectas con uno muy personal tuyo, o estás trabajando en una terapia de pareja, que aquí, bueno, estás viendo un conflicto que tú ves y eso te despierta a ti lo que te ha pasado. Claro. Eso sin darte cuenta es un movimiento emocional que tú estás haciendo ahí un juego un poquito personal Ujú, en la dirección de la persona a la que estás acompañando. Entonces no lo estás acompañando. claro, Siempre les claro. planteo a mis pacientes que la decisión es suya, porque si no, esto sería que ellos hagan lo que yo quiero. Es verdad, es Sería verdad, como tener un joystick y estar ahí manejando su vida, y de eso no se trata. es Lo que pasa verdad. es que este tipo de psicoterapia profunda Ujú, es bastante más dura, porque claro, es bueno, como todo el tiempo está ya. confrontando, ¿no? Hay gente que me dice, me caes fatal, hasta el sexto, el séptimo mes del proceso no me caías bien, no quería verte. Que era como, deja de preguntarme esas cosas, ¿no? Claro, porque tienes que llegar a las tripas y para eso tú tienes que ser muy consciente de que la persona es la que manda, sus emociones, lo que no te Claro, cuenta es claro. lo que tú tienes que ir descubriendo y para eso que estás limpio, limpia, claro. Claro, pero me hablas, Cristina, y pienso, ostras, qué complejo, ¿no? Todo esto al final, no sé, que sea, es que es verdad, y yo creo que estamos un poco acostumbrados a que nos digan lo que tenemos que hacer, ¿no? No tanto que sea la persona la que se mire a uno mismo o a una misma bueno, proyecte un poco qué es lo que necesita. Claro, a mí me parece que es muy complejo. Claro, Precisamente supongo que es lo que me apasiona. ya, Yo todavía no he encontrado el efecto techo y es mm, más, creo que no lo voy a encontrar nunca, ya. porque además hay gente, como te decía, que tiene el veneno dentro. Cuando yo tenía 28 años, hace ya 10, me dijeron, tienes el veneno dentro. Era como, es algo que tú sabes que la herramienta que tienes, lo que tienes delante, se te ha quedado corto. Entonces tienes que ir a otra cosa. Ya te digo que ahora estoy mucho en la línea de la neurofisiología del trauma. De hecho, estoy en un proyecto con 3 psicólogas más a nivel nacional bueno, en Latinoamérica, donde trabajamos el trauma visto desde la experimentación corporal y cómo liberar emocionalmente cosas que tú ni siquiera racionalmente has podido comprender, ¿no? Y esta mirada que me parece muy transgresora, muy revolucionaria, pues llevo con esto, que te digo, 1 año y medio, pero antes de esto estuve con Focusing y antes Ah, de esto, bueno, y me hice hasta coach, quiero decir, tú siempre estás buscando claro. la manera de hacer que esto tan complejo, porque Ujú, es verdaderamente complejo, ujú, pueda caber en una hora, en un proceso, en un tiempo, para que esa persona pueda ir haciendo microcatarsis y pueda ir evolucionando. Y además con un cuidado tremendo de no hacer nunca más daño del que la persona puede soportar. uf, Que eso también es importante, porque en una sesión a veces tú te puedes embalar, porque también está la ya, intuición, es una competencia profesional, tú estás en presencia y tú estás viendo que
que te está queriendo decir algo, Ya, pero es que a lo mejor no está preparado lo tiene aquí y no ya, está preparado para decírtelo. Entonces esa claro, invitación a cierra los ojos, mírate dentro y simplemente siente esto que estás diciéndome, cómo se simboliza dentro de ti, ¿no? Cómo es esto, esa conexión que esa persona hace, que a veces ni siquiera comparte contigo, ya, ya ha producido un fenómeno que va a hacer que hasta la siguiente vez que nos veamos se le remueva hayan ahí pasado algo, cosas. Claro, claro, es como que desde Focusing hablamos de que los procesos florecen solos. ya, Tú lo abres y luego eso va a seguir haciendo sus cosas y la siguiente vez que nos veamos eso ya va a estar en funcionamiento. Si eso además lo acompañas de la terapia hablada y de otro tipo de estrategias, claro, ujú, la persona tú vas viendo que va evolucionando, pero en un marco mucho más complejo de a lo que estamos habituadas y habituados. claro, Porque es verdad que venimos de una tradición donde la psicología, bueno, se nutre de la psiquiatría clásica. La ujú, psiquiatría clásica es patologizante, bueno, porque era su misión, quiero decir. También te digo que la psiquiatría contemporánea ha evolucionado mucho ya, en este sentido y muchos psiquiatras y muchas psiquiatras pues no trabajamos en la misma línea con los terapeutas. Quiero decir que esto ya no funciona así, pero venimos de ahí. Y era una psicología patologizante, etiquetadora, que se ocupaba solo del síntoma, ujú, que claro, cuando tú sales un poquito y dices, ostras, es que esto vale para provocar bienestar claro, o para promover el bienestar. Entonces, cuando empiezan a abrirse nuevos caminos y es cuando nace lo que para mí es la complejidad real. Porque al final, cuando una persona te viene con un síntoma, quiere que se lo quites claro, directamente. sí, sí, O sea, hay sí, gente que dice, quítame esto. Y ya, no, entonces, no es como, verdad, claro, y ese proceso y ese baile de profundizar en, pero ¿qué te está diciendo esto que a ti te pasa? Tú, vale, si tienes ansiedad, pero ¿por qué? Cuando tú estás en esa búsqueda, sí que es un proceso tremendamente complejo en el que yo creo que no se termina nunca. claro, claro, porque yo conozco gente y ahora me estabas hablando y digo, ostras, es que me cuadra mucho que te dice, me siento mal, estoy mal y no sé por qué, ¿no? Es un poco, sí que es verdad que hablando con ellos a veces, pues eso, han pasado situaciones en casa un poco traumáticas, bueno, padres alcohólicos, diferentes traumas, pero dicen, bueno, yo es que yo creo que aquello ya lo superé, ya estoy bien, pero claro, llega un punto, un día que dices, ostras, me tengo ansiedad, me siento mal, claro, a lo mejor es que hay que mirar un poco más allá, ¿no? Claro, es que además esto que acabas de decir es muy interesante porque el tema trauma, estamos ahora mucho en el trabajo con trauma, incluso, bueno, las teorías del apego ahora están. Yo soy muy de la teoría del apego. A mí cada vez Ujú. que alguien habla de la teoría del apego, a mí me vuelve loca porque llevo mucho tiempo en esa línea, ¿no? Ya, Em, vamos a volver a la infancia y vamos a ver qué pasó, ¿no? No es que tú tengas que estar en un proceso 5 años mirando la infancia de una persona porque eso es largo, carísimo y súper aburrido. Eso claro. sería el psicoanálisis más freudiano y eso no puede ser. Ujú. Pero sí que tienes que hacer un viaje interior con esa persona y ver dónde se producen esos anclajes, ¿no? Entonces, muchas veces hay traumas como el que tú acabas de describir que son muy visibles. Ujú. Bueno, pues me pasó esto, hubo un impacto, hubo un shock, incluso Claro. un abuso, lamentablemente hay mucho, Mm. y esto me ocurrió y lo sé. Pero luego están los traumas del desarrollo, que son estas experiencias vitales que nos han ido acompañando, dejándonos muchos huecos y muchos vacíos, no han sido invasiones, han sido espacios Ujú. vacíos que nos han dejado y ni siquiera somos conscientes de la herida que deja el vacío. Ya, Pues estos papás y estas mamás que no estaban o que no llamaban, que no prestaban atención a las emociones, ujú. porque claro, nosotros cuando hablamos de la desatención en la infancia no hablamos de alimento ni de Claro. higiene. Ujú. Cuando hablamos en el primer mundo de la desatención en la infancia, es un poco la mirada emocional. Y tenemos padres de una década donde las emociones eran un accesorio de cuatro locos. Quiero Totalmente. decir, esto era como Sí, hippie, sí, ¿no? sí. Entonces, claro, es muy importante que nos paremos y reconduzcamos todo esto para comprendernos como seres. Dejar de ser hijos de, o dejar de Mm, mm, ser madres de, o parejas de, y comprendernos como seres que llegaron aquí y ver un poco cómo todo este impacto nos ha ido afectando en el desarrollo de la identidad. Porque lo que tú planteas de la ansiedad presente es que la ansiedad presente se suele manifestar porque hay algo que llevas desoyendo tanto tiempo que tu cuerpo ya no sabe cómo ya, llamarte a la puerta y claro, decirte que te pares ya, que me tienes que escuchar, ¿no? ya, Claro, a partir de ahí ya viene el sistema de creencias, los miedos, el daño a hacerle la moral, ¿no? El justo este peso judeocristiano que también tenemos, ¿no? A nivel de sociedad y de ujú, mundo, ¿no? ujú, Claro, entonces, pues con todo esto hay que hacer una mezcla y empezar a ordenar. claro. Y normalmente no, yo me atrevería a decir que nunca, me atrevería a decir yo, Ujú, habrá quien no esté de acuerdo, pero yo lo sigo viendo así. Nunca, casi nunca la ansiedad viene por lo que te pasa ahora. O sea, vale. cuando tú, por ejemplo, llegas a terapia porque no puedes conducir, ya llega un punto en que no puedes conducir, no puedes coger el coche, o sientes que no puedes, Ujú, porque te da el ataque de pánico ahí.
bueno, ¿cuánto tiempo llevas con ansiedad? Claro, Y la gente, el problema que tiene es que no sabe identificar cuánto tiempo lleva con ansiedad. Porque claro. empezó con pensamientos circulares, o porque, por ejemplo, te cuenta, pues es verdad que en la adolescencia repetí un curso porque me tuvieron que llevar a unas clases de refuerzo y me hicieron una prueba, o yo me hacía pipí hasta no sé cuántos años. Claro. Claro, tú ya vas viendo ahí un Vas bien. componente ansiógeno desatendido hasta que Ujú. tu cuerpo te ha dicho, mira, pues ya no ando más, Ostras, ya no voy más en coche. Y es cuando, claro, la persona llega con el síntoma y tú estás viendo que eso es un accesorio que te claro. está hablando de una realidad distinta. Claro, entonces en este caso podríamos decir, aunque parezca un poco fuerte lo que voy a decir, que la ansiedad en cierto modo no es tan malo porque nos está avisando, ¿no? De que hay algo, entiéndeme, ¿eh? No, no, la Nos ansiedad vamos a meter, evidentemente no es nos vamos a meter bueno, un jaleo pero los dos, sí. pero sí. Vale, Nos vamos a vale. meter un jaleo los dos, pero sí. A ver, la terapia de aceptación y compromiso, que bueno, la terapia de tercera generación a la que llamamos, Ujú, se basa precisamente en decir, es que acepto esto que me está pasando, claro. lo integro, lo veo y me comprometo con resolverlo, Ujú, ¿no? Claro, gran parte del trabajo de los procesos de terapia, o por lo menos desde mi perspectiva, es poder comprender que esto que te está pasando porque hay algo peor, quiero decir, hay algo en ti. Peor no claro. me refiero de gravedad, Ya, ¿no? sí, Que a sí, veces sí. son o una relación afectiva que no te va bien, que suele estar muy relacionada, como siempre, con el apego, ¿no? Ujú, O pues estas cosillas que se quedaron sin resolver, estos cables que están sin atar, ¿no? Claro, entonces cuando la ansiedad aparece, el paciente o la paciente quiere una herramienta de contención y eso está claro, porque si no, porque llegamos en un estado de agitación claro, muy fuerte. claro, Pero el mensaje siempre es, vale, vamos a detener esto un poquito, vamos a dejarlo aquí, pero vamos a trabajar tú y yo al margen de esto. Y claro. esto se va diluyendo solo, porque esto es lo que te trajo hasta aquí. A mí las terapias orientadas al síntoma particularmente no me parecen eficaces a largo plazo. Claro, Sí que te digo que cuando llega, por ejemplo, en hipocondria severa, o un cuadro así muy, sí que necesita algo de psicoeducación del síntoma. claro. Pero no es extinción del síntoma, es psicoeducación del síntoma, es esto y hasta aquí. Mm, Vamos a ver cómo nos relacionamos con esto. ya, Venga, pues vamos a no medirnos las palpitaciones, o vamos. Entonces, tú ahí sí quedas un poquillo en trastornos alimentarios, que lamentablemente tenemos un rebrote de trastornos alimentarios sí, terrible, yo ostras, creo que con la influencia de las redes también. ya, Y el mensaje tendría que ser un poquito más serio del que estamos ya, dando en muchas ocasiones, porque además ya, reforzamos los trastornos alimentarios constantemente. Estás viendo ya, una persona con extrema delgadez y le estás diciendo que está muy guapa. ya. Y te hablo de extrema delgadez en la peligrosidad, ¿no? Sí, Porque sí, hay sí, diferentes claro, cuerpos, normativos, claro. no normativos, y todos están bien. Pero Ujú, hay veces que fomentamos demasiado esto, ¿no? Entonces, claro, cuando tú te paras, puedes contener un poquito eso, pero eso no te olvides que es esa clave que te ha hecho venir hasta mí. claro, Porque hay algo en ti que quiere hablar conmigo y todavía no sabe cómo. claro. Entonces sí, es buena. Sí, Bueno, buena. ya está, Hay cerramos el que, país. hay que trabajarla, hay que resolverla, hay que gestionarla, pero yo siempre hablo de agradecer el síntoma. Pues sí, 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 porque es lo que tú decías, ¿no? ¿No? El cuerpo te está diciendo, escucha, que necesito ayuda, ¿no? Necesito algo para liberar esto. Claro, Claro, ocurre, como por ejemplo en depresión ocurre mucho, ¿no? claro, Sobre todo en las personas más mayores, ¿no? En mi caso, en mi día a día, me pasa más con señoras más mayores, ¿no? De otras culturas, con otras claro. maneras de ver, Ujú. y te dicen muchas veces, cogí una poquita de presión, como se dice en Andalucía, ¿no? Cogí una poquita de presión, no es me resfrié un Ya, poquito en ya. la playa. ¿Cómo se coge una poquita de presión? Claro, Claro, porque como venimos de las etiquetas, sí, ya, o hay gente que te dice, he tenido 4 veces depresión en mi vida. Claro, cuando tú exploras su biografía y dices, no, esta persona lleva con un cuadro que se empieza a cronificar un claro, número de años seguidos, que a veces le da un pico más agudo y a veces se silencia un poco por medicación, por lo que sea. Pero esta persona tiene una sintomatología de largo recorrido. Entonces, claro, a veces cuando una persona te llega con el síntoma, te llega porque es que ya no pueden más, claro, claro. porque hay algo que ya Hay estaba algo. ahí haciendo un montón de ruido. Ya, No ya, es ya, algo ya. que se coge, ¿no? Muchas veces lo vemos con el locus de control externo este, ¿no? Ujú. Tengo el TOC, bueno, que es tener el TOC, que no es tener, Ya. no es tener la gripe, es que Es que me lo estructura en cuenta, ti, lo siento claro. que me ría, que al final a lo mejor es un poco, pero me lo cuentas y me hace Sí, gracia. bueno, es que aparte a mí me gusta mucho y aprovecho para
no sé, las sesiones tienen mucha carga y yo trabajo mucho con el humor. Pues importante. Incluso a veces hasta con un poquito de sarcasmo nos permitimos, Vale. sin ser violentos en las sesiones, pero nos lo permitimos entre los pacientes y yo, hay un poquito de esto. Entonces, claro, cuando tú consigues que la persona no se ría de sí misma, pero sí sonría consigo misma, ahí ya hay como un pesito Sí, que se libera y es podemos verdad. seguir, ¿no? Entonces, bueno, no está mal que siendo respetuoso, pues lo hagamos en un código un poquito más flexible, ¿no? Que también estamos en un formato fresquito, tampoco Claro, estamos aquí en claro. una conferencia de... Exacto, nada, estamos charlando Entonces, bueno, aquí y tranquilamente. aún así creo que nos reiríamos. Pues sí. Eso Oye, siempre hay que hacerlo. Cristina, también, y ahora entramos ya con tu libro, que la verdad que hablando contigo me entretengo porque me encanta hablar contigo y de todo lo que haces. Pero más que nada, porque tú decías, ¿no? Ahora esto de los trastornos alimenticios, que claro, tú lo verás más, pero yo lo que estoy notando mucho es compañeros y compañeras con un cuadro de ansiedad respecto al trabajo brutal. O sea, claro, tú crees que tú me decías, ¿no? Todo lo que se da ahora quizás no es de ahora, sino porque viene dado por, no sé muy bien, sistema de creencias o no lo sé, ¿eh? Eh, pero claro, eh, ellos dicen, esto viene por ahora, porque es el trabajo que estoy haciendo ahora y esto me está generando ansiedad, ¿sabes? Entonces, ¿tú crees que hay cosas que sí que nos generan ansiedad presentes o todo tiene que ver, ¿no? Como decías tú un poco antes, por algo que ha pasado anteriormente, por una manera de pensar? Claro, a ver, estresores cotidianos siempre va a haber. Vale, Estresores psicosociales hay. ajá, Igual que hay virus en el ambiente y los respiramos claro, y estamos vivos, ujú, estresores psicosociales va a haber. vale, A veces ujú, la persona se mantiene en un estado de inhibición con una situación que es aversiva de por sí, ujú, o con un trabajo agresivo, o con un exceso de responsabilidad, o con lo que sea, vale, porque hay una estructura que no le permite resolver. claro, A eso nos vamos, ¿no? Entonces un poco esa estructura la tienes que comprender. Pero claro que hay dinamitas externas. Es más, te tengo que decir que esto que acabas de plantearme del estrés laboral está siendo muy frecuente post pandemia, porque vale, no podemos olvidarnos, y volvemos a la mirada de trauma, claro, que estamos viviendo una situación de trauma social. Y esto se nos ha pasado en muchas ocasiones por alto. De hecho, hay un libro de Carlos González que se llama Trauma y Pandemia, que aborda bastante bien esta mirada, ¿no? Aborda muy bien esta mirada. Claro, se nos está olvidando que a nivel neurofisiológico, o ujú, sea, vamos olvidando de las creencias, a vale, nivel corporal ujú, nos ha ocurrido algo muy grave. Hemos vivido pérdidas, hemos vivido situaciones económicas muy precarias, hemos estado sin contacto social, sin abrazos, sin tacto, sin que además, especialmente en nuestra cultura, que somos muy de contacto, ujú. y si es en Andalucía, y si, quiero Todavía. decir, somos muy de tocarnos, ¿no? Y todo Sí, sí, sí. esto está trayendo graves consecuencias, incluso, Ujú, claro, o sea, la gente se ha conectado mucho con la rabia, con la electricidad. Y claro, conectarnos con esa electricidad nos está empobreciendo la comunicación. Si a esto le añades que hay un problema, no quiero ser negativa, pero vale. hay un problema con la población joven, con la Ujú, población adolescente, pues de repente te encuentras que alguien está petando en el trabajo, porque el jefe está cargando sobre, porque hay un exceso de responsabilidad y una necesidad de recuperación económica por parte de la empresa y además está teniendo un adolescente en casa que lleva 2 años sin poder socializar, que a lo mejor le ha cogido de los 19 a los 21, que tú ya, imagínate que eso te coja claro. claro, porque los que experimentamos la pandemia y toda esta situación de parón Ujú, con una edad medio adulta, pues ya, dices tú, bueno, la yo qué gestionas. sé, ¿no? Pues Sí. estaba en casa, pues esto, pues claro, pero cuando tú tienes ese parón vital en una preadolescencia, una posadolescencia, una Ujú, preadultez, ojo que esto es importante. claro. Claro, como tampoco hay un soporte en salud mental Uf, adecuado a nivel institucional, ujú, esta gente se ha visto muy desvalida. claro, Incluso han tenido que empezar a subir de volumen y subir a la superficie situaciones y realidades que nunca se habían planteado. Porque a lo claro. mejor estas ansiedades que me describes, que se detonan en el plano laboral y que no hay que olvidar que los estresores externos a veces son hiperagresivos, Ujú, pues normalmente cursan con esto, ¿no? Con no haberme dado cuenta, con haberme metido demasiado de lleno por los miedos, por la incertidumbre, y claro, todo esto sin ningún tipo de soporte, ya. que ahí es un poco el peligro de las redes, ¿no? Que a mí me encantan y yo las utilizo muchísimo, tú, me encantan las cuentas así, pero claro, a veces creemos que con 4 memes ya vas Ya listo. está, Y ya, no, es verdad. claro, y entonces está muy bien que hagamos, bueno, pues esa labor como la que estás haciendo tú de concienciación social sobre la importancia Ujú, de esto y bueno, que a nivel institucional
cada vez parece que hay más visibilidad y más necesidad de empezar a abordar esto bueno, pues como una necesidad real. Pues Y sí. más post pandemia, como te digo, porque mucha gente se ha quedado sin estructura. Es verdad, es verdad. El otro día hablando también con una chica que escribió un libro sobre el suicidio infantil y bueno, infantil, bueno, tocaba un poco todo, ¿no? Y hablábamos de esto, bueno, que al final el suicidio es la principal causa de muerte, ¿no? En infancia y adolescencia, que me parece un dato brutal, la verdad. Me parece escalofriante. Claro, aquí un poco nos meteríamos como, claro, aquí es como el no te metas en política, ¿no? Pero aquí nos meteríamos un poco bueno, y siempre nos hablan a los profesionales y a las profesionales de no hablar de suicidio en redes por el efecto llamada. Bueno, Claro, pero si tenemos en cuenta que es la primera causa de muerte, como tú bien acabas de decir, ay, perdón, pues igual hay algo más que el efecto llamada que no se quiere visibilizar, ¿no? Porque al claro, final esto muestra una negligencia del primer mundo. claro, claro. Quiero decir que un país como el nuestro tenga esta tasa Esto, ya, es un indicador tremendo. Es claro. más, mira, un poco, igual me salgo del tema, pero da igual, yo No hago un pasa poco de nada, fondo, estamos charlando yo creo que aquí, estamos que aquí. salga, ¿eh? La verdad que yo Claro, hablar de tu a libro donde no lleguemos, hablaremos, ¿eh? Pero estamos ni te hablando de preocupes, todo. no pasa nada. El libro al final es el complemento, sí, eso es lo de menos. Un poco ahora, a mí me llama mucho la atención la que hay liada con el juego del calamar, ¿no? Sí. Claro, y te digo por qué me llama la atención. No, nunca se lió con Freddy Krueger, quiero decir. Ya, ya. ¿Por qué con esto? ¿Pero qué nos está pasando? ¿Cómo la Guardia Civil tiene que llegar a pronunciarse sobre que no tenemos que dejar que los niños vean esto? Pero se nos está, no sé si me estoy Ya. Sí, explicando, sí, 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 es que esto no habla de la totalmente. serie, esto habla de nosotros como sociedad. Claro, Pero ¿qué tipo de negligencia estamos cometiendo? O sea, no me cabe en la cabeza que un menor vea pornografía. claro. Y tampoco me cabe en la cabeza que un menor vea ni esta serie, pero ni tampoco Cuarto Milenio. Sí, 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 sí. Es que para eso, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece, todo el revuelo y toda la revolución que está montando, toda la gente llevándose la mano a la cabeza, que si pronunciándonos en medios, que a mí lo que me parece es que es tan sencillo como cambiar el canal y ocuparte de tu hijo y verlo a la hora de tu hijo, de Totalmente. tu hija, lo que sea, ¿no? De quien estés cuidando. Claro. Claro, y es como que estamos en esa deriva Ujú, de no atender a las infancias y con un modelo tremendamente adultocéntrico de educación. claro. Y Y nos pues, pasa un poco con la mirada incluso de la sexualidad, ¿no? claro. Tienes que mirarlo todo con los ojos de un niño. Sí, ya. Ya, ya, ya. Es que a veces, por lo que me dices, Cristina, digo, ponemos la causa en lo externo, ¿no? Como que la culpa es del otro. Bueno, mira, ahí lo relaciono con tu libro, ¿no? Que decías aquí detrás del libro que pones, parte de la pregunta de, ¿soy yo? La gente está fatal. O sea, yo no soy, yo estoy bien, y son los demás los que están mal, ¿no? En este caso igual, ¿no? Pues la serie del calamar, es culpa de la serie, ¿no? Escucha, miremos a nosotros mismos y veamos qué estamos haciendo mal, ¿no? Claro, es que nos falta mucha, como sociedad en general. Ujú, Y esto, claro, las políticas tienen mucho que ver, pero nos claro. falta mucha conciencia con ese, ¿no? De Sí, sí. introspección, de detenernos, de cuál es mi responsabilidad aquí. Claro, es como si nos hubiésemos liberado socialmente de la culpa tradicional, burguesa, de la edad moderna y todo esto, ¿no? Y ya no queremos tener la culpa de nada y alguien tiene que tener la culpa de todo. La Claro. profesora del colegio, el Sí, profesor sí, de sí, sí, karate. sí. Espérate, vamos a pararnos, ¿no? Entonces, tendemos a ir depositando en las demás personas y ojo, que aquí ya entraríamos en la dependencia emocional Mm, de las parejas, claro, porque esto es, por eso a mí me parece tan apasionante esto de la psicología, porque yo la comprendo como una pieza dentro de una globalidad macrosistémica, porque al final la psicología es filosofía, la psicología es economía y la psicología es política, claro. porque al final todo esto es lo que nos está envolviendo, ¿no? Sí, 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 Entonces sí. estamos en unos momentos muy yoístas, Mm, muy egoicos, en los que, bueno, yo protejo lo mío, mi parcelita, esto no va conmigo, yo ya lo tengo todo hecho, yo hago yoga y hago running y yo y ya estoy limpio está. emocionalmente. No, Sí, sí, sí. hay una serie de inmadureces Ujú. colectivas que a mí me parecen bastante más preocupantes que cualquier otra cosa sintomática. Sí, 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 El sí. tema como te digo, la pareja, el tema bueno, de que estamos queriendo ser adolescentes toda la vida. Nos cuesta mucho la transición de esa fase narcisista a asumir las responsabilidades. Claro, esto es mucho más complejo de lo que parece. No, no, Y cuando claro. nos vamos a crianzas, ¿no? A la parte más psicopedagógica, a la parte Ujú, más del trabajo con menores, que es donde tú lo ves, ujú. es que aquí hay una brecha transgeneracional, una brecha generacional, perdón, mmm, importante. No podemos seguir haciéndonos
oídos Sí, sordos frente a esto. balones fuera. Sí, por ejemplo, mira, y es que hay varios temas, ¿no? Por ejemplo, el COVID, ¿no? Esto es un ejemplo personal, ¿eh? Que a mí también yo lo he vivido. Tú me hablas y a veces pues también me siento reflejado, ¿no? En ciertas cosas de, bueno, a mí el COVID lo veo en la tele o, por ejemplo, las guerras o, por ejemplo, cualquier otra cosa, atentados que no pasen aquí en España, porque cuando pasan por aquí, pues ya la alarma, ¿no? Pero cuando pasan fuera, pues mandamos mensajes de ánimos, pero bueno, dentro uno mismo piensa, "Bah, esto a mí no me va a pasar, ¿no? Y claro, cuando yo viví lo de mi padre, pues dije, ostras, que estas cosas te pasan, ¿no? Entonces Claro. también tengo una familia, sin entrar en detalle de quién es, que bueno, se comenzó a autolesionar también. Son cosas que las ves tan lejos, las ves películas o como que no hablamos de ello, no nos interesa porque como nos remueve a lo mejor o porque quizás no nos han educado así, pero cuando los ves de cerca dices, ostras, que a lo mejor tendría que abrir más los ojos y pensar más en colectivo, ¿no? En pensar pues eso, que vivimos en sociedad, no como un grupito, ¿no? Una familia, no sé. Es que esa es un También. poco la clave, la colectividad. Es que esa es la clave, es lo que tú acabas de decir. Esto a mí no me va a tocar. Claro que Claro, no te va a tocar. Y nos vamos a cualquier ámbito con el tema de los insectos, de los abusos. ya. ¿Cómo que no te va a tocar? La enfermedad, claro que pasa que, mira, nada más que lo vemos reflejado, a mí me hacía mucha Ujú. gracia, bueno, mucha gracia. Me llamaba mucho la atención cuando al principio de todo esto, de la pandemia, del COVID, había gente que salía a la calle y decía, fijaos lo llena que estaba la Gran Vía. Es que tú estabas allí, ¿vale? Sí, Quiero sí, decir, sí, sí. si tú estás grabando, tú Ya. también estabas el Sí, domingo en sí, la sí, Gran sí. Vía. ¿Cómo te atreves? Ya. ¿Sabes? Sí, sí, Otra sí. cosa es el que está el pobre en su casa, encerrado Claro, durante tres y lo meses ve. y está grabando a los vecinos y está diciendo, oye, que esto qué abuso es, ¿no? Pero si que tú también estás en el concierto, si tú también Claro. estás en la... Sí, sí, sí. No tiene, no, Es claro, no verdad. tiene mucho sentido y es como ese yoicismo otra vez de qué bien lo hago y os lo voy a enseñar. Estamos Ujú. cayendo un poco en el Black Mirror, ¿no? Claro. De la socialización. Y es cierto que la mirada tiene que ser cada vez más comunitaria. Fíjate que en la psicología para mí, o la psicopedagogía o este tipo de corrientes humanas, Ujú, en las últimas décadas ha sido una ciencia muy individualista. ujú. Porque lo cierto es, y te pasará también en tus sesiones, en tu trabajo Claro. cotidiano, que a Ujú. veces tú trabajas el rescate del núcleo familiar, Totalmente. trabajas el rescate de la persona y Ujú. trabajas bueno, pues muchas veces trabajamos desde el enfoque más sistémico, pues trabajamos no la desvinculación con la familia, pero sí la desidentificación con la familia, ¿no? Ujú. El poder romper el linaje y darte cuenta, retomando el principio de la entrevista, ¿no? Como eso de hacernos la pregunta, ¿no? Claro. Claro, eso al final es un comportamiento individualista, Ya. porque tú te tienes que rescatar. Ujú. Claro, una vez que tú te rescatas, ¿qué pasa? Aquí es donde está el trabajo para mí complejo y el reto que se nos abre ahora. Vale, ya tú, vamos a imaginar que estás de 0 a 10, 8, que estás estupendo, que estás limpio, que tal, que te lo has mirado, que estás con tu... Bien, pero ¿qué vas a hacer con esto? Porque si esto te lo quedas y Ujú. te lo guardas, inhibes y vas un poco en tu camino y Claro. trabajamos una ciencia psicológica totalmente individualista en la que yo ya estoy a salvo y que Exacto, en salgas tu por día a donde día. salgas, no estamos haciendo absolutamente nada. Ya. Nada, de hecho, uno de los planteamientos de la psicología positiva, de ahí un poco mi origen, ¿no? Ujú. Es que cuando tú tienes algo muy poderoso en la mano o cuando te llega a ti la herramienta, la tienes que contagiar. Es parte del planteamiento de los psicólogos que trabajan en la línea de lo positivo, ¿no? Claro, Porque es como uno de los dogmas que habría, una de las doctrinas. claro, claro. Sería que tienes que contarlo. Porque si tú lo cuentas, otra persona lo contará y hacemos como una especie de cadena de favores, ¿no? Claro, estamos cayendo en yo ya lo tengo resuelto. Claro, El otro, ya está. Ostras, pues claro, que entonces bailamos. me parece súper interesante lo que dices, Cristina, esto de difundirlo, ¿no? De decir, contar mi experiencia, ¿no? Hablarlo. Y ahora hablaremos, te dejo acabar, que estabas acabando y te comento una cosa que tengo, me ha venido a la cabeza. Dime, No, dime. no, no recuerdo por dónde iba porque iba en la línea de Perdón. eso, así que ni te preocupes. No, no, vamos bien. No, mira, Co-crear, me gusta co-crear, co-crear. es que se me estaba Los dos lo ocurriendo hacemos. ahora, y tú lo decías, ¿no? Lo del suicidio, ¿no? Que decías, claro, esto puede propiciar, ¿no? El efecto llamada, ¿no? Si hablamos en redes de estas cosas. En cierto punto, yo no me voy a meter porque no lo sé, no entiendo tanto de este tema, ¿no? De si se produce o no el efecto llamada, pero extrapolándolo al tema del duelo, por ejemplo, cómo cuando fallece alguien o ya no hablamos, ¿sabes? Es como que no ha pasado, ¿sabes? Entonces entramos en ese punto de no contar las cosas, de mirar ¿sabes? De decir, bueno, esto no ha pasado y tiramos para adelante. Y yo creo que es tan importante, yo por ejemplo, pues con mi madre, ¿no? Que vivo ahora con ella un poco por este proceso, ¿no? Que ha pasado.
yo digo, vamos a hablar de mi padre, vamos a decir, bueno, pues a contar, a explicar, ¿sabes? Y estamos en esa, yo creo que en esa sociedad, ¿no? De decir, bueno, pasan cosas y como que no, o como que no las contamos, no las vivimos y después pasa lo que pasa, yo creo. Claro. Además es que en cuanto al duelo, a ver, profundizar en el duelo es valorar la vida. Claro. Y esto también se nos olvida. Y Es tanto, que, es que nos hemos vuelto tanto. como de galletas de la fortuna, nos quedamos con la frase y ya. Ya, pero profundiza un poco. Es que hablar de un duelo es valorar una vida, ¿no? Como te Claro. digo. Y luego, los procesos de duelo, y en este momento, bueno, Ujú, que lamentablemente casos como el tuyo, ujú. hay muchos. Sí, Y sí, sí. además esto nos ha pillado como, y mucha gente, ¿no? Bueno, pues sin tampoco entrar mucho en profundidad, yo he atendido incluso a pacientes enfermeras que han estado hasta el final Uf, en presente. ya, Claro, por una parte tú ves el lado romántico o bonito de haber podido acompañar a un familiar hasta el ya, final, pero y por uf, otro lado la carga yo lo emocional veo, de esto está siendo claro, muy fuerte porque además, bueno, vivir el proceso de una persona a la que quieres hasta el final ujú, es muy duro. claro, Te queda el alivio de pude hacer, pero quedan las dos cosas, ¿no? Está, que además otro de los incisos que te hago es que el ser humano tiene que empezar a validar las contradicciones, que eso es otra, o esto o lo otro, no, los dos, y las dos cosas caben porque soy las dos cosas. claro. Entonces tengo que explorar cómo relacionar estas dos cosas, pero las dos están bien. Ya, Claro, entonces, estas situaciones, bueno, históricamente, socialmente, los duelos, como no se afrontan bien, como no se hacen con esa mirada de acercamiento, de esa mirada curiosa de qué está pasando, por qué me encuentro así, qué es lo que ha ocurrido, cómo estábamos en ese momento, claro, cómo era esa persona, como esto no ocurre, nos encontramos con muchos duelos que se encapsulan, es como que el claro, proceso, ujú, el objeto se corta, claro, el proceso ya no florece, se ha quedado ahí. Entonces te encuentras muchas familias que viven en duelo, precisamente porque siempre hablan de esa persona, de su vida, pero nunca se habló de su muerte. claro, Y el proceso de duelo es especialmente, a mí me causa muchísimo respeto el proceso de no, duelo, no, y me parece especialmente potente, sobre todo porque en situaciones, por ejemplo, como, imagínate, ¿no? Una familia heteronormativa donde la mujer se queda viuda, o el ujú, hombre, da igual, ¿no? Pero normalmente, como si lo relacionamos con esta colectividad, como la persona no tiene recursos personales de afrontamiento, la viuda cae en el rol de la viuda y no recuerda que hay huérfanos ujú, ya, emocionalmente. ya, Entonces te encuentras con mucha gente que llega a los procesos, que perdió al padre, a la madre, ujú, en etapas más primarias o incluso en la vida adulta, y no se ha dado permiso para liberar el dolor porque la madre o el padre estaban peor. Y mm, otra vez volvemos a ya, estos juegos, ¿no? Claro, entonces hay que comprenderlo siempre desde, pues no hablamos porque no sabemos. claro, Y esto no es culpa de nadie, pero tenemos que aprender. ya, 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 Porque ya, esto al final, en una situación en la que ha habido tantos y en las que, como tú bien dices, socialmente no nos han preparado no, claro, para abordar la muerte, para hablar de esto, más que las mm, 4 frases hechas que te encuentras en las situaciones sociales, entierros, que además me parece terrible, ya sí. porque esta frase y estos eventos son otras historias de nuestra socialización que habría que revisar. Pero claro, te encuentras con estas Ya, situaciones y dices tú, bueno, ¿y el soporte emocional qué? claro, Pero como hablar de emociones, mm, y vuelvo un poco a lo lo de que antes, de hablábamos, loco, ujú, de sí, sí, hippie, de este niño que está bien, este le ha dado por esto ahora. Y hay tanta espiritualidad ujú, rodeando lo que es la neurociencia, ya, pues te quedas un poco a veces que, claro, que la gente no sabe muy bien dónde colocarse, claro, porque pasamos de el místico que piensa que todo viene para enseñarte algo, que al final victimizamos de nuevo a personas que sufren procesos pues, de invasiones, de abuso, de sí, 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 agresiones, de sí, violencia de género. totalmente, Ah, es que viene a enseñarte algo, claro, asúmelo. Pasamos de esto a el tapón castrante de aquí no pasa nada. Entonces, claro, claro, como nos falta ese equilibrio, nos estamos empobreciendo muchísimo, con claro. muchos recursos que ya hay. Ya, 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 Cristina. Bueno, la verdad que me parece, no sé, ¿y tú crees que esto a la larga, el tema de, ¿no? De expresar emociones, de ver que no es nada hippie, como tú decías, crees que a la larga, no sé, se podrá, no sé, tú que, claro, tú trabajas en el sector, yo trabajo más con niños y aún veo eso, que las generaciones que vienen no se trabaja, ¿no? Y veo mucha frustración, veo mucha ansiedad con edades muy tempranas. Pero tú crees que a la larga, ¿no? No sé, entraremos en una sociedad en la que hablar de emociones sea algo
a ver, permíteme la expresión que no me gusta normal, porque no me gusta hablar de normalidad, pero ¿crees que será algo que la gente pueda hablar y ya está, y no pasa nada? Pues como el que habla de cómo, no sé, qué día hace. Yo creo que estamos en el camino. Vale. Lo que pasa que, Un claro, poco de esperanza. estamos en el camino, sí, estamos en el camino porque de hecho, fíjate, ¿no? Si tú te pones a analizar un poco las corrientes Ujú. terapéuticas, incluso si nos vamos un poco más al ámbito de los que estamos en... Yo no me dedico a la investigación, pero sí Ya. suelo trabajar con nuevas herramientas Ujú. recién investigadas o recién Ujú. importadas, ¿no? Quiero decir. Entonces, bueno, los que están un poco más en esa línea, estamos como en el regreso al cuerpo todo el tiempo. Ya, Entonces, cuando estamos en el regreso al cuerpo, estamos en el regreso a la emoción. claro. Estamos incluso, ya si rizas el rizo, incluso en la politización del cuerpo, porque al final tú mismo, o sea, en la despolitización del cuerpo, Ujú. porque estamos un poco en la línea de la liberación, del body positive, de todas estas cosas, ¿no? Y a nivel emocional igual. Entonces, estamos trabajando en un potente regreso a esto. ¿Cuál es el problema? Eh, el camino está, Ya. y hay algunas personas que lo perseguimos, Ujú. pero tenemos una sociedad en la que impera a lo que a mí me gusta llamarle la neurosis de la inmediatez. Esto Mm, tiene que ser ya totalmente. y tiene que ser el número uno y el éxito nos lo han colado, el éxito nos lo han colado, pero vamos, Ya. como nos han metido un gol con el Sí, sí, éxito, sí, con el sí. número uno, con el liderazgo y con no sé qué, que hay gente que hace cosas muy buenas, ¿eh? Con esto no critico a Ya. todo el mundo que se dedica a esto, pero hay cada mensajito Ujú. que dices tú, claro, es que esto parece contradictorio a lo otro. Claro. Sí que me llega que hay un tejido muy, muy potente, como te digo, en ese regreso a las emociones. Bueno, incluso si nos vamos a los arquetipos de género, pues hay un trabajo muy fuerte en masculinidades que se abren. Bueno, de hecho, tú eres un hombre hablando de emociones en una red social. Esto ya Ya. es una deconstrucción de alguna manera de algo, Pues ¿sabes? ¿No? me alegro. Y yo Claro, lloro todo eso que quede claro, claro. Tonterías. Bueno, tonterías. claro, de alguna manera tú estás creando esto y eres Ujú. un hombre, claro. Entonces, esto está muy bien. Y, y otra vez me meto en lío, para esto necesitamos, bueno, pues que determinados mensajes políticos Claro, institucionales dejen de poder transmitirse. claro. Porque si por un lado estamos hablando de la liberación, bueno, tenemos incluso debates abiertos en torno pues, al tema de la transexualidad, porque es que es muy complejo, todo es Uf, muy complejo. ya. Y luego tenemos sistemas políticos castrantes, que nos dan un mensaje contrario, que vuelven a conducirnos a la enfermedad, que vuelven a fomentar de alguna manera discursos un poco retrógrados, un poco no, retrógrados, Retrógrado. que hacen otra vez la carga contra el peso de la emoción. Es Ujú. que si tú no permites que una sociedad liberes una emoción, tú estás oprimiendo a una sociedad. Si nos educan en reprimir, Claro. nos educan en la opresión. Entonces, ahora mismo estamos con una corriente Ya. de gente muy preparada, Ujú. porque además hay gente, bueno, de mi generación o de un poquito mayores, incluso más jóvenes, que tienen muchísima preparación, que traen muchos contenidos, que tienen muchas ganas, que Ujú. escriben, que divulgan. Ten en cuenta que estamos en un momento en el que un montón de gente muy buena está todo el tiempo escribiendo. Qué La bien, gente lee qué más que bien. nunca, solo que lo lee en Instagram, pero Claro, lee pero muchísimo. leerle, ya. Claro, y tú ahora pones la tele y Ujú. tú ves, pues yo qué sé, en programas del corazón, hay un psicólogo o una psicóloga. Sí, es verdad. Esto tiene, esto tiene una doble varita de medir. Yo misma he participado, ¿no? Incluso. Pero Bueno, esto tiene una doble vara de medir. Por una parte, estás, y así lo quiero mirar yo, estoy aprovechando un espacio nacional para que alguien escuche un sí, mensaje sí. que tengo que dar y me van a salir haters. Me da igual. Bueno, Pero yo tengo que dar este mensaje. claro, Y por otra parte está que cuando divulgan mucho trivializa. ya. Claro, entonces ahí estamos, ¿no? Pero bueno, lo importante es que se llega, ¿no? Que hay que Ujú. tener infiltrado en todas partes, hay que llegar y tal. Ujú. Pero por otra parte, tenemos esa construcción social que desde mi punto de vista está generando una involución emocional tremenda. En educación, en garantías sociales, en comunicación, Ya, en políticas de género, ya. en el tema de la diversidad, de poner en valor la diversidad. Claro, y esto está siendo un freno importante que desde mi mirada está colisionando mucho con estas ansiedades y estos estreses que Claro. vemos, porque tenemos debates abiertos que ya no existían, por lo menos en nuestro país. Claro, yo creo que ahí, ¿no? Hablando un poco más de ficción, ¿no? Parece como dos fuerzas que chocan, ¿no? Quiero decir, cuando una a lo mejor empieza a resurgir, ¿no? Todo el tema emocional, pues surge la otra y dice, no, 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 espera, volvamos a lo de antes porque, bueno, no sé, entonces es como una colisión que al final digo,
esto de batallas, vamos a mirar más el colectivo, vamos a mirar qué es lo que necesitamos todos, ¿no? Y no tanto de yo tiro por aquí y se ve en la política. Y hablando de política, que ya que hemos empezado a hablar, pues hablamos, ¿no? Tiras ya flojas y además de una manera un poco, no sé cómo te diría, salvajada, no sabría decirte la palabra, pero a veces da un poquito hasta vergüenza, ¿no? De ver ciertos Claro, debates que no, que no, ten en cuenta que al final, como decía Kate Millett, lo personal es político. claro, Y al final nosotros estamos en un sistema. Y el sistema te atraviesa. sí, Tú no puedes vivir en el sistema sin ser atravesado por él. claro. A no ser que te vayas al Tíbet, Ya, como vivas en de la una peli. Claro, es que aunque tú decidas vivir al margen de, estás en. claro, Porque al y final ya está. es así, ¿no? Sí, sí, Y esto sí. pasa también mucho con este efecto péndulo del que hablaba, porque pasa mucho incluso con personas que quieren transgredir más allá en modelos educativos, ¿no? Ya, Claro, y está muy bien como idea, pero luego tú tienes que tener en cuenta que tu hijo va a estar socializado en la sociedad en la que tú estás. ya, Entonces, si nos vamos a modelos extremadamente emocionales o sin ningún tipo de sistema normativo, la universidad, yo siempre digo que la universidad no es Montessori. ya. Y no es que yo esté en contra de Montessori, que para nada, ¿eh? Ya, ya, Pero ya. que tenemos que empezar a encontrar mecanismos Sí, sí, de te entiendo, que no perfecto. es esto ni es esto. Lo que Ya, te decía de poner malo en las contradicciones, no es esto ni es esto. Porque ya. si integro esto, ya me sale la colectividad. Claro, claro, qué Pero como importante. nos dirigen hacia eso, como nos dirigen hacia, Hacia extremos, hacia ¿no? eso Un de alguna poco. manera, pues yo creo que, Hacia extremos, yo veo, ¿no? O una cosa u otra. Y escucha, a lo mejor hay claro, puntos en común. claro. Estamos en tiempos, como tú bien dices, de enfocarnos en lo emocional y de mirar en la colectividad una y otra vez. Claro, De hacer lo que se pueda y ponerlo al servicio de, ¿no? A mí me claro. gusta decir siempre que saques lo mejor de ti y lo pongas a circular. Ya, Lo ya, que sea, a alguien le llegará, ¿sabes? claro. Entonces, claro, esa mirada pues está generando una neurosis social nueva. Y si además le añades pues lo que hablábamos del trauma del que venimos a nivel Claro, de esto mundial, le ya, añades desde mi punto de vista, y como te digo, yo soy coach también, pero desde mi punto de vista hay algunas malas praxis en ese tipo de corrientes, hay algunas pseudoterapias que no están ayudando mucho, con esto no hablo de todos, ya. hablo de algunos, Ujú. dan unos mensajes un poquito confusos. Claro, y luego el tema de las redes, pues que también tiene un peligro, ¿no? Porque influencer es cualquiera que ejerza influencia. Claro, Y hay algunas influencias que dices tú, madre mía, ya, esto debería ya. Sí, sí, no, revisarlo no, alguien. no, que es verdad, es verdad. Claro, y nos llegan estos mensajes tan simplistas algunas veces y tan que la gente pues no sabe muy bien dónde colocarse. Por eso es tan Claro, importante ese regreso corporal y el decir, uf, venga, vamos a ver cómo podemos ir de a poquitos, ¿no? Y luego es cierto que cuando tú vives la parte positiva, ¿no? Si no ujú. parece que estamos aquí, eh, es verdad que cuando tú vives un proceso completo con una Claro, persona, tú te das cuenta cómo esa persona empieza a tener un círculo completo. Es decir, porque luego está más sensibilizado con el prójimo. Porque cuando tú trabajas la autocompasión, la empatía es inherente. O sea, una ya, vez que tú te autocompadeces, puedes trabajar la empatía. qué bien. Entonces esa persona ya va a ser menos hostil con determinadas cosas que antes no comprendía. Muchos pacientes me dicen en los procesos que lo que más han aprendido es a ser empático, sin darse cuenta. Ya, Porque cuando tú te empiezas a perdonar, claro, pues, y perdonas esas heridas, esos traumas, pues te das cuenta que el vecino pues, no tiene tan mala intención. ya, Y luego la gente que hace terapia y le va bien suele contagiar el hacer terapia y suele... Entonces sí que es verdad que hay un tejido ahí que claro. está Que va a tímidamente hacer bien. creciendo, pero sí que se están haciendo cosas que fomentan la colectividad y luego hay una brecha de edad de Ujú. gente muy culta, con no sé, tengo varios pacientes pues, que están en el mundo de las artes, que trabajan pues, temas de filosofía, antropología, gente que está muy interesada en los orígenes, está haciendo cositas muy fuertes, ¿no? Y muy potentes a nivel de divulgación, de visibilización, de perder los tabús con la salud mental, de Claro, todo esto, pero están como grupúsculos, ¿no? ya, Entonces lo interesante es que, bueno, pues cada claro, vez, claro. de hecho, bueno, en mi propia red, en Positivate, Ujú. no sé si te has fijado que hay algunos testimonios, voy Sí, colgando sí. testimonios de vez en cuando. Esto es una idea que me dio una paciente, que era periodista, Regla Gómez, y me dijo, la nombro porque ella me permitió Ella, nombrarlo, si no, no la perfecto. nombraría. Ella también se dedica a la comunicación. Y ella fue la que me dio la idea y me dijo, tienes que contarlo, Claro, porque si empiezas a contarlo va a ser un valor añadido, pero no ujú, para ti, claro, sino para la gente para la que te gente. lee. Y es curioso porque hay una red de pacientes que se conectan con pacientes. Claro. Y esto es muy potente, porque de repente la gente habla de que va a terapia y que esto está bien y que tal. Y Ujú. esa es la, de hecho así nace un poco mi proyecto, ¿no? Con esto hay que llevarlo a la calle.
Y está bien que empecemos a hacer también este tipo de cosas, ¿no? Que la gente se ponga en contacto con gente y hable de Claro. esto y visibilice y hable de lo mal que está y de lo bien también y Sí, sí, todo. sí, claro, claro. Bueno, pues mira, Cristina, también digo, el valor de vuestro trabajo, ¿no? Que cada persona al final, pues lo que tú decías, no sienta más empatía hacia los demás cuando vive ese proceso, ¿no? De reconstrucción o como le quieras llamar. Ostras, todo lo que implica, ¿no? Eso yo digo, tiene un poder eso porque al final, pues de esa persona a lo mejor que es más empática, lo traslada a otro y ese otro a otro y vas creando ahí un árbol, ¿no? Estás tejiendo ahí una red de gente empática, ¿no? Por así decirlo, que lo veo muy potente, lo veo muy potente. O sea, que en ese sentido, felicidades por el trabajo que hacéis, la verdad. La verdad que sí, La Cristina. verdad que es tan mental que agota físicamente y es tan Claro, emocional que claro, te deja claro, frito. claro. Pero bueno, sí es cierto que bueno, se hace algo bonito. Es que sabes que funciona cuando alguien termina o Ya. es que tú lo ves, porque a veces incluso cuando tú estás muy comprometido con este tipo de disciplina, o en mi caso eso Mm, creo, a veces te cuestionas porque cuestionarte claro. es un continuo, ¿no? Y a veces tú incluso mismo llegas a decir, pero lo estaré convenciendo, se estará sanando, ¿no? Es Ya. como, bailas en eso Sí, y entras en el síndrome de la impostora, en todo ya, esto, ¿no? Que ya está ya, descrito, por eso tenemos que supervisarlo y todo eso. claro, Pero claro. cuando tú ves que una persona se ha liberado y ha Ujú, perdonado, ya. porque estamos en una sociedad que necesita perdonar, Uf, pero no el perdón ya, misericordioso de la iglesia, el ya. perdón terapéutico, el de la iglesia también, quiero decir, el que le venga bien. Pero me refiero, este perdón de decir te suelto, porque perdonar es soltar, Mm, dejar ir. dejar, Cuando esas personas se liberan de eso, de esas cargas, y tú ves, es que tú ves que fenomenológicamente ya es otra cosa, ya esa persona es algo distinto. Y eso es súper potente, porque luego lo pega, ya, luego lo contagia, claro. luego lo cuenta, luego su estar en la vida es distinto. Si mañana va a trabajar y trabaja en una clase, imagínate, es profesora o profesor, ya va a dar un mensaje a 20 distintos. Wow, wow. Es que yo lo veo Y potentísimo eso, claro. es que es muy potente, por eso hay tanta necesidad de taparlo, Claro. porque Ya, es muy ya, potente. ya, 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 Pero sí, sí, ya. claro, pero sí, sí que es muy potente y se pueden hacer muchísimas cosas y es muy potente. Sí, que sí, porque además cada vez hemos avanzado más a nivel de ciencia. Claro, La claro. psicología no es una palabra de profeta. Ya, Y tú ya, además estás muy conectado con esta línea también, ¿no? claro, Con la claro. Con la neurobiología, neurología. con todo lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo, que la emoción Claro, no es una cuestión física, que está dentro del cuerpo, que el trauma busca repetirse hasta ser resuelto y se va a claro. repetir energéticamente. Ujú, Y claro, y la palabra es a veces una construcción, una trampa ya, para no liberar esto, porque nos hemos disociado, porque quiero decir, todo esto que tenemos entre manos es que es muy fuerte, por eso hay quienes no vamos a abandonar ya. nunca, o eso espero. Yo espero que tampoco por tu parte, con toda la presión que te estoy metiendo ahora mismo, Cristina, pero bueno, haz lo que tú quieras, pero que por mí la verdad que todo lo que haces es maravilloso. Y para nada, se nos ha ido un poco la conversación, pero me ha encantado, la verdad. Por decir algunas cositas de tu libro, sobre todo quiero ahondar en un concepto que me gusta mucho y yo creo que de alguna manera pueda servir sin lo que yo he dicho al principio, sin sustituir lo que es si necesitan ir al psicólogo o no. Y hablas de amortiguadores mentales, algo pues que en nuestro día pues nos haga un poquito, pues eso, pensar un poco en el autocuidado, empezar, o sea, ¿podrías decir un poquito, no sé, algún amortiguador de estos mentales para que la gente, pues algún tip, un consejo, ¿sabes? Que puedan en su día a día pues lo que tú decías, ¿no? O por lo que yo también comentaba del tema de la ansiedad, de los estresores, ¿no? Un poquito para que de alguna manera pues puedan, ¿no? Rebajar esos estresores. Claro, los amortiguadores mentales aparecen como los mecanismos de negación y Claro, son esas trampillas que nos vamos contando nosotras y nosotros mismos para poder sobrevivir a la experiencia desagradable. Es decir, ujú, son cositas que empezamos a generar desde pequeño que tienen que ver con, pues esto no es tan importante, bueno, pues no pasa nada, bueno, pero ¿qué claro, más da? Bueno, pero yo puedo, bueno. Entonces, a mí es que me parece que en la cotidianidad lo que más puede salvar al ser humano ahora mismo es precisamente pararse. claro, parar, ya. Quiero decir, darle una herramienta más al ser humano es ponerlo más cuesta abajo y sin freno. Entonces sí que hay estrategias. Yo apuesto mucho por, fíjate qué tontería, ¿eh? La respiración consciente, Ujú. apuesto No, no, mucho por el verdad, mindfulness, muy importante. apuesto mucho, bueno, pues gente que sí que necesite porque esté más neurótico o porque tenga más estrés o lo que sea.
pues estas listas de vaciados, ¿no? Los diarios emocionales, funciona muy bien, cómo me siento, qué me está pasando, y sobre todo que nos demos al día, y ojo, que yo hasta con pacientes esto lo hacemos, ¿eh? Ya, Se ponen la alarma en el reloj 3 veces al día para respirar 5 veces. pues qué O sea, importante. Claro, sí, y de sí. repente llegan a las 2 semanas y me dicen, pues no, que estoy respirando, claro, porque necesitamos tiempo fuera, que se trabaja Ya, mucho en educación, ¿no? verdad. Necesitamos Sí, 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 sí. resetea. Resetear. Luego, herramientas de andar por casa, se me ocurren 500, ¿no? Por ejemplo, me levanto por la mañana, cogemos el móvil, pum, la pantalla, no. Date un par de minutos antes de entrar en el día, respira, apoya las plantas de los pies en el suelo, deja que tus nervios se asienten, coge aire, entonces entramos en el día. Cuando hay pensamientos muy obsesivos Ya, o muy recurrentes o alguien está muy preocupado con algo, también trabajamos muchas veces la cita con los pensamientos, ¿no? ya, Venga, pues lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde me voy a sentar a pensar en esto, claro. pero el resto del tiempo voy a intentar, no son mecanismos de evasión, Vale, pero sí son mecanismos de postergación o de psicoeducación. vale. Si tú decides no pensar en algo, lo vas a pensar más. Claro, sí, Pero es si tú a verdad. ese algo le dices, luego te pienso, Vale. luego nos vemos, luego te pienso, y trabajas estrategias de respiración, de meditación, de Ajá. descanso, como te digo, y luego te ocupas, Vale. una de las estrategias que a mí más me gustan es, luego te ocupas, escribes, vacías y no lo leas, y una semana después léelo de corrido. Entonces hay Vale. un insight muy fuerte, Qué porque tú te guay. empiezas a dar cuenta Interesante. de Sí, que sí, se te va sí. un poco en esos momentos, Ya. porque ahí había otra cosa. Y ahí es cuando podemos encontrar los interruptores, qué es lo que te activó, qué es lo que... Y un poquito hace esa... Y sobre todo, es que hay que ser muy de autocompasión. Mírate con los ojos de un niño. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque te lo enseñaron cuando no sabías que te lo estaban enseñando. Ya. Mírate ahí. Y a partir de ahí empieza un movimiento que es súper bonito. De hecho, a Nancy, a la prota le pasa. Sí. Hasta que ella no conecta con toda esa liberación y libera un trauma, porque libera un trauma. Ujú. Hasta que ella no se da cuenta de que esta neurosis que tiene, que si se toma un diazepam, que si se bebe una cerveza, que si no sé Es cuánto, que verdad. se compulsiona con los hombres, que si Sí, tiene sí, sí, citas, sí. que si está en este... Hasta que ella no dice, hostia, esto está aquí. Claro. No vives tú la calma, porque además el libro tiene como 3 velocidades. Al principio es muy intensa, muy pesada. Ella Sí, sí, como que te entra angustia y sí, hay un punto de inflexión y a partir de exacto. ahí tú ves cómo todo Va va haciendo subiendo. lo que hace un Sí, 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 proceso. sí. Es Que esa era verdad. un poco la idea, ¿no? Que la gente viviera eso. Claro, a mí lo que me gustó también es eso, que no es un libro de psicología al uso. Yo cuando lo compré, tengo que confesar que pensé que era, bueno, porque no me desagradan, porque además tengo y he leído bastantes, y me encontré con esta novela, ¿no? Que juntas un poco novela con tu profesión que me pareció interesante. La verdad que empecé a leer y dije, ostras, se lee más rápido, ¿no? Al final, porque un manual de psicología ahí está Sí, muy bien, pero al final, bueno, vas leyendo y vas claro, es que empatizando incluso con la protagonista. claro, mezclamos que como está escrito en primera persona, Claro. como ella está en el yo, ese Ujú. yo al final soy yo. Ya, Y tú, sí, y el sí, que se te lo lo está crees. leyendo es como, Claro. claro, el que me escribió el prólogo, un amigo mío, David Sigüenza, que es actor y director de teatro aquí de Sevilla, cuando se lo leyó me decía, amiga, es que me está dando unos leñazos que yo Sí, no me lo sí, sí. esperaba, porque yo me estoy riendo y de repente te hace el libro, ¡boom! que, que tiene que ver algo conmigo. Entonces, como está en ese yo en primera Claro. persona, tú te metes. Sí, Y sí, sí. luego es verdad que las dosis de realidad que ella tiene, porque como Ujú. todo está en su cabeza y te lo tienes que imaginar, pues tú Claro. te imaginas hasta los diálogos que ella tiene. Sí, es Los verdad, personajes no es están verdad, descritos, no están contextualizados. es Tú verdad. escuchas su respuesta. Bueno, Ujú. escucha, lee su respuesta. Sí, Pero no tienes el diálogo entero. Y luego tiene las dosis de realidad que es en las sesiones de terapia. Que claro. es cuando la terapeuta, la doc, hace así y la Sí, coloca, ¿no? Entonces, eso sí, esos son sí. los movimientos que tú mismo vas viviendo, que te das cuenta que estás en la inercia y de repente te hacen boom, Claro, claro, céntrate. Y ahí es céntrate, cuando ella empieza a partirse, ¿no? claro, Se parte hasta que hasta que renace. encuentra. Claro, pues Ujú. la gente que escuche esto, le recomiendo que se lea el libro. La verdad que ya te digo, muy interesante y además, pues todo lo que tú dices, ¿no? Que al final yo incluso eso, empatizar, ¿no? Empatizar, es decir, el yo, pensar, reflexionar sobre cosas que a mí me pasaban también. O sea, que lo recomiendo muchísimo y nada, darte muchas las gracias, Cristina, por este ratito. La verdad que me ha encantado, hablaría muchísimo más contigo porque además, no sé, creo que conectamos, ¿no? Con la manera de ver las cosas y de cómo, no sé, interpretamos el mundo, por así decirlo. Y nada, así que agradecerte este ratito aquí conmigo y para la gente que lo escuche, espero que le haya servido. Gracias a ti por lo que haces, por la cuenta que tienes y por la humildad con la que te dedicas a esto, que me parece que es lo más importante. Muchas gracias, Que Cristina. seamos Pues, así, sí, horizontales. exacto. Venga, Venga, muchas cuídate. gracias, Cristina. Gracias a Adiós. ti.